Muy buenas tardes, queridos oyentes de Barbiturato Estéreo. El día de hoy les traemos una sesión increíble con uno de nuestros integrantes insignia de la emisora. Por favor, denle un fuerte aplauso a Lady, que nos va a hablar sobre el amobarbital. Para hacer más amena la charla de la noche y ante la gran cantidad de información que hay sobre este fármaco, nos gustaría dividir en 7 partes los ejes temáticos del día de hoy. ¿Por qué no empezar conociendo las estrategias que llevaron al descubrimiento del amobarbital? Hablaremos de cuál es el método de obtención del amobarbital, su nomenclatura oficial y los diferentes métodos de elucidación estructural. Como eje central de nuestra charla tendremos la diana farmacológica del amobarbital, su mecanismo de acción, además de realizar una explicación sobre las patentes disponibles de este compuesto. Y para finalizar, hablaremos un poco de cómo es la biotransformación de este fármaco, así como algunos parámetros farmacocinéticos. Casi lo olvido, ¿por qué no terminar explorando algunas de las estrategias que la ciencia ha desarrollado con el objetivo de optimizar sus propiedades farmacodinámicas? Comencemos. El amobarbital pertenece a la familia de los barbitúricos o compuestos derivados del ácido barbitúrico. Este ácido fue el primero de los barbitúricos en descubrirse en el año 1864 por el científico alemán Adolf von Baeyer. Fue sintetizado mediante la reacción de la urea, un producto del desecho animal, con el derivado del ácido de la manzana, el ácido malónico. Por su parte, el amobarbital fue sintetizado por primera vez en el año 1923 por los investigadores Sean Lee y Momen de la empresa farmacéutica Eli Lilly Company bajo el nombre comercial de Amital. El desarrollo de este fármaco se realizó con el fin de mejorar el perfil de los efectos adversos de los primeros barbitúricos, como lo fue el fenobarbital y el butabarbital. A partir de frutas como fresas y uvas se extrae el precursor éster de alfa-etil alfa-isomil del ácido malónico, que posteriormente sufre una serie de reacciones para obtener el amobarbital. La estrategia empleada para el descubrimiento del amobarbital fue la modificación y o mejora de moléculas ya existentes. En este caso se empleó como el análogo verdadero al fármaco butabarbital, para posteriormente, por un proceso de semisíntesis, obtener el fármaco amobarbital. La optimización de moléculas ya existentes es una estrategia fundamental para la búsqueda de prototipos en el desarrollo de nuevos fármacos. Consiste en la utilización de un fármaco ya comercializado como prototipo para la producción de moléculas estructural y funcionalmente similares, con el objetivo de mejorar sus propiedades terapéuticas o su perfil de efectos adversos. Por su parte, la semisíntesis o síntesis parcial se define como el proceso de obtención de un compuesto a partir de sustancias o precursores provenientes de fuentes naturales o biológicas. Las principales ventajas de estas estrategias son, en primer lugar, la reducción de tiempo y costos debido a que con la optimización de moléculas ya existentes se tiene una base informativa ya comprobada. Normalmente se desarrolla con técnicas in silico y no es necesario realizar técnicas como lo son la síntesis, purificación y caracterización. Y en segundo lugar, y lo más importante en la optimización de las moléculas, es el poder mejorar la eficacia de la molécula original y así poder aumentar su actividad biológica, terapéutica, además de prever interacciones ya conocidas de la molécula para reducir los efectos secundarios. Si bien una de las principales ventajas de la optimización de moléculas es la mejora de su actividad, también es posible obtener las propiedades opuestas, generando una reducción de su actividad biológica y terapéutica. Durante el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos es fundamental evaluar su capacidad cardiotóxica por la unión AHERG. Debido a esto se empleó el software PRET-HRG de LabMol para predecir la cardiotoxicidad del amobarbital. Como resultado se obtuvo que no se presenta cardiotoxicidad en un porcentaje de confianza del 60%. Como ya se mencionó anteriormente, el amobarbital, como todos los barbitúricos, se sintetiza haciendo reaccionar derivados del ácido malónico con derivados de la urea. En el caso particular de este fármaco se hace reaccionar éster alfa-etil alfa-isomil malónico con urea en presencia de etóxido de sodio. En términos de nomenclatura, la denominación común internacional o nombre genérico de este barbitúrico es amobarbital. Además, de acuerdo con las reglas de la IUPAC, su nomenclatura es 5-etil, 5,3-metilbutil, 1,3-diacinano, 2,4,6 triono. El nombre comercial corresponde a Amital y se puede encontrar en el mercado como Amital TM y Neuramil TM. En pantalla se observa el código Smileys del amobarbital, al igual que su número casa. Según su código ATC, este compuesto es un psicoléptico que actúa sobre el sistema nervioso central y pertenece al grupo de los hipnóticos y sedantes. Específicamente es un barbitúrico utilizado en combinación con otros fármacos. Para la identificación, caracterización y elucidación de la estructura del amobarbital es importante el análisis espectroscópico de la molécula. En primer lugar, el espectro infrarrojo aporta información sobre los grupos funcionales de la molécula. En el espectro IR se observa por un lado una banda entre 3400 y 3300 aproximadamente que representa los enlaces NH de una amina primaria. Por otro lado tenemos un pico fuerte alrededor de 1700, que sería característico del doble enlace CO.
Por su parte, en el espectro RMN de hidrógeno se puede apreciar a simple vista 5 señales de protón, lo que podría indicar que la molécula de la HOMO orbital posee 5 tipos diferentes de hidrógeno. No obstante, si se hace un acercamiento de la imagen del espectro, la visualización permite diferenciar en la zona de campo alto entre 0 y unas partes por millón 2 señales adicionales de protón, lo que permite concluir que la molécula presenta 7 tipos de hidrógenos diferentes. En la estructura se pueden apreciar los diferentes tipos de hidrógeno de la molécula. Los hidrógenos CH3 denotados con la numeración 6, que se encuentran al final de la cadena alifática sustituyente del anillo diacinano, presentan una sola señal porque su entorno electrónico es similar. Este es el mismo caso de los hidrógenos NH de numeración 1, que por encontrarse en un anillo simétrico tienen una densidad electrónica similar. En la siguiente tabla se describen los desplazamientos químicos correspondientes a cada una de las señales de hidrógeno. En cuanto al RMN de carbono 13 se aprecian 7 señales, debido a que a pesar de que la molécula HOMO orbital posee 11 carbonos en su estructura, los carbonos numerados con el número 1 presentan simetría, al igual que los representados con el numeral 8. En la región entre 160 y 180 se encuentra la señal de las amidas, que en este caso se representa con el número 1. Por su parte, el carbono 2, correspondiente a la función carbamida, se encuentra desplazado un poco hacia la derecha, saliendo de la región característica de amidas, debido a que los átomos de nitrógeno de la función carbamida no cuentan con una densidad electrónica importante, y por lo tanto no son tan electronegativos, otorgando mayor protección al carbono. En la región entre 0 y 60 se encuentran los carbonos de función alquilo. El carbono terciario, que se encuentra dentro del anillo representado con el número 3, es el más electronegativo y por lo tanto más desprotegido. Asimismo, la cercanía del anillo de diacinano desprotege en mayor medida al átomo. Por esta razón, los carbonos más cercanos al anillo tienen un desplazamiento hacia la izquierda. En la siguiente tabla se describen los desplazamientos químicos correspondientes a cada una de las señales de carbono. En el espectro de masas se logra observar nuestro pico base en 156, el cual sería el fragmento más estable de la molécula. Adicionalmente se logra determinar el ion molecular, el cual va a representar el peso molecular de la HOMO orbital, que con la relación masa-carga se determinó un valor de 226. En el caso del espectro UV, que es otra herramienta útil para la determinación de los grupos funcionales de una molécula, se observa un pico alrededor de 200 nanómetros, que es la zona donde se suelen aparecer las aminas, y otro pico aproximadamente en 240 nanómetros, que es del doble enlace CO, que está desplazado a la derecha por tener en alfa un grupo. El HOMO orbital no se usa comúnmente como antiepiléptico, sino para la inducción del sueño durante procedimientos quirúrgicos relacionados con epilepsia, además de ser empleado en el manejo de urgencias por convulsiones. La epilepsia tiene varias dianas farmacológicas. A nivel presináptico se pueden antagonizar los canales de sodio y de calcio, se puede realizar un bloqueo del transportador de GABA o también se puede inhibir la actividad de GABA-aminotransferasa. Por su parte, a nivel posináptico se pueden antagonizar los canales de calcio, así como los receptores de glutamato, AMPA y NMDA. Algunos fármacos específicos también funcionan como agonistas de los receptores GABA-A. El HOMO orbital actúa principalmente sobre los receptores GABA-A y AMPA. El receptor GABA-A es un receptor ionotrópico del neurotransmisor GABA, es decir, que transmite el potencial eléctrico en milisegundos. Además, es un heteropentámero. En otras palabras, posee 5 proteínas diferentes que en una estructura cuaternaria se ensamblan para formar el canal iónico. Para lograr su activación y así permitir el paso de iones cloruro al interior de la neurona, se deben unir 2 moléculas de GABA. Estas 2 moléculas se unen a los dominios proteicos que se encuentran entre las subunidades alfa y beta y gamma, produciendo un cambio conformacional que consiste en una rotación simétrica de todas las subunidades a la vez, en un movimiento en el extremo de un dominio unión extracelular conocido como M2. Entendiendo cómo funciona el receptor GABA-A para ejercer el efecto farmacológico de la HOMO orbital como depresor profundo del sistema nervioso central, debe unirse a la subunidad alfa del receptor ionotrópico GABA-A, de tal manera que lo induzca a su conformación abierta. Al alcanzar esta conformación se produce una apertura de los canales de cloruro, que permite el flujo de estos iones hacia el interior neuronal y que facilita el retorno al estado del reposo de la neurona, al hiperpolarizar su membrana. En palabras más simples, es un regulador alostérico positivo. Cabe mencionar que es importante revisar la cantidad administrada de este barbitúrico, ya que a dosis altas se comporta directamente como agonista del receptor GABA-A, lo que puede generar un efecto muy fuerte de depresión del sistema nervioso central que incluso puede llevar a la muerte. Por otra parte, el mecanismo de acción de la HOMO orbital sobre los receptores AMPA no está bien elucidado, por lo que no se abordará en este momento. En cuanto a las interacciones entre el receptor y el fármaco, son principalmente enlaces no covalentes como puentes de hidrógeno y de Van der Waals, donde se produce una interacción electrostática entre la nube rica de electrones de los oxígenos, de los carbonilos presentes en la subunidad beta y la carga positiva del nitrógeno del ácido barbitúrico. Como ya se había mencionado anteriormente, se sabe que el fármaco HOMO orbital sale al mercado alrededor de la década de 1920, bajo el nombre Amital. Es por ello que al momento de realizar la búsqueda en las diferentes bases de datos como lo fue PatentScope, PubChem, Google Patents y Spacenet, se decidió filtrar en este intervalo de tiempo, entre 1910 y 1930. Al momento de realizar la búsqueda, donde se utilizaron diferentes estrategias como buscar por su estructura, su nombre UPAC, su INCHI o su INCHI-Key,
donde este último fue el que más nos resultó útil ya que es aceptado por la mayoría de bases de patentes y adicionalmente es específico para cada compuesto. Al utilizar todos estos criterios en nuestra ecuación de búsqueda, la cual se observa en pantalla, llegamos a la patente de nuestro compuesto, que es la US 1478463A, la cual habla de diferentes compuestos analgésicos e hipnóticos y los representan mediante una estructura de Marcus, donde R y R' son grupos alquilos donde uno de los dos es más largo que un etilo. Dentro de los diferentes ejemplos que nos dan en la patente se observa nuestro fármaco, que es el amodorbital. El amodorbital experimenta reacciones de biotransformación de fase 1 y de fase 2. Se metaboliza principalmente a nivel hepático, donde induce las enzimas microsomales hepáticas modificando el metabolismo de barbitúricos y otros fármacos. La vía principal de metabolismo del amodorbital implica su oxidación en el hígado mediante enzimas del citocromo P450, especialmente la isoforma CYP 2B6 CYP 3A4 y en menor medida la CYP 1219. La oxidación del amodorbital ocurre sobre la cadena linfática en la posición subterminal omega-1 y da lugar a la formación del metabolito mayoritario llamado 3-hidroxiamodorbital, que es un metabolito de fase 1. Este metabolito hidroxilado no sufre gluconoridación, ya que al ser un alcohol terciario está estéricamente impedido para experimentar esta biotransformación de fase 2. También puede ocurrir una oxidación sobre la cadena linfática en su posición terminal para dar el ácido 3-hidroxiamodorbital. Este metabolito se encuentra en menor proporción y a diferencia del 3-hidroxiamodorbital sí puede sufrir metabolismo de fase 2. Este metabolito es conjugado con el ácido glucurónico en el hígado para formar el conjugado ácido glucurónico del 3-hidroxiamodorbital, que es más soluble en agua y facilita la excreción del fármaco. Además de las reacciones de oxidación, el amodorbital también puede experimentar una reacción de N-glicosilación a cargo de la enzima microsomal oligosacariltransferasa para dar metabolito de fase 2 1-beta de glucuropinarosil amodorbital. Sobre las características farmacocinéticas del amodorbital se puede mencionar que al igual que otros fármacos de la familia de los barbitúricos, el amodorbital se absorbe hasta valores mayores del 70% dependiendo de la vía de administración, ya sea oral o parenteral. Al ser este compuesto un ácido débil con un coeficiente de reparto mayor a 0, el amodorbital se distribuye rápidamente a todos los tejidos y fluidos y alcanza concentraciones elevadas en cerebro, hígado y riñones. Si se examina la regla del 5 múltiplos de 5 de Lipinski y la regla de Weber como parámetros cual y cuantitativos para la predicción de la absorción, biodisponibilidad oral y propiedades de distribución del amodorbital, los resultados son favorables y coinciden con el perfil farmacocinético de este fármaco. El amodorbital presenta un peso molecular menor a 500, tiene un valor de coeficiente de reparto menor a 5 y tiene menos de 5 grupos donores de hidrógeno y menos de 10 grupos aceptores de hidrógeno, por lo cual cumple con la regla de Lipinski y se confirma que presenta una buena absorción oral y propiedades de distribución. Por su parte, al evaluar la regla de Weber, que establece algunos parámetros independientes del peso molecular para predecir la biodisponibilidad oral de un compuesto, se observa que el amodorbital, al presentar un área de superficie polar menor o igual a 140, tener 10 o menos enlaces rotables y poseer 2 o menos grupos donores o aceptores de hidrógeno en total, cumple con la regla y por ello usted esperaría que su absorción oral fuera alta. Efectivamente, esto es correcto, pues diversos estudios farmacocinéticos han demostrado que la absorción oral del amodorbital por esta vía tiene valores cercanos al 73%. Para este compuesto no hay alertas o informes de posibles PAINs, que son residuos estructurales que podrían estar presentes en nuestro compuesto y que pueden dar lugar a falsos positivos durante ensayos de optimización del fármaco. A partir del amodorbital se han sintetizado un número considerable de análogos con el objetivo de optimizar sus propiedades farmacodinámicas y mejorar su actividad biológica. Un ejemplo de estos análogos son los derivados 5-fluoroalquilados del amodorbital. Para la síntesis de los derivados 5-fluoroalquilados del amodorbital se empleó la estrategia de isosterismo fluorhidrógeno. El motivo por el cual se realiza el reemplazo de los átomos de hidrógeno por átomos de flúor en el sustituyente alquílico del anillo diacinano del amodorbital es explorar si la introducción de flúor en la estructura de compuestos biológicamente activos como los barbitúricos puede mejorar sus propiedades farmacológicas o incrementar su eficiencia terapéutica. Una de las razones para realizar isosterismo fluorhidrógeno es porque se ha demostrado que la adición de una agrupación trifluorometilo eleva considerablemente el grado de lipofilicidad de la molécula, lo que en general aumenta la disponibilidad de los compuestos que la contienen. Además, la sustitución de un átomo de hidrógeno por uno de flúor no conlleva efectos estéricos importantes dada su similitud en el radio de Van der Waals. No obstante, para el caso de estos análogos se observó que el reemplazo de átomos de hidrógeno o cadenas alquílicas por el átomo de flúor no contribuye de manera significativa al mejoramiento de la actividad biológica. La hipótesis de por qué estos análogos 5-fluoroalquilados del amodorbital presentaron menor actividad como agentes depresores del sistema nervioso central es debido a que no cumplen con una condición particular para que se produzca la activación del receptor GABA responsable de su efecto farmacológico.
McGonigal en 2010 encontró que la activación del receptor GABA, que es responsable del efecto sedante hipnótico del sistema nervioso central, es necesario que el agonista presente un dipolo cargado en su estructura. El momento dipolar de una molécula está determinado parcialmente por las cargas parciales de los átomos que la contribuyen, así como por las longitudes de los enlaces entre sus átomos. Y lo que se encontró es que la distancia dipolo ideal para que ocurra la activación del receptor es de 5 angstrom, así que la introducción de 3 átomos de flúor, en este caso análogos fluorados, representa un cambio en el momento dipolar de la moda orbital porque modifica la distribución de la carga de la molécula y porque cambia la distancia de dipolo de la molécula. Si se modifica este momento dipolar y esta distancia de dipolo, es muy probable que el resultado sea una actividad fallida del receptor ionotrópico GABA. Esperamos que hayan aprendido mucho el día de hoy y los esperamos en un nuevo episodio de nuestra sesión. Y recuerden, esto es Barbiturato Estéreo, tu emisora de confianza. Hasta luego.